Diciembre de 1914. Se suponía que la Gran Guerra iba a terminar antes de Navidad, pero la realidad era otra muy distinta. Se había convertido en un punto muerto, brutal. Millones de soldados estaban atrapados en el barro, metidos en una guerra que, a esas alturas, ya nadie entendía. Y de repente, en medio de todo ese infierno, ocurrió algo. Algo que no debería haber ocurrido, algo imposible. Vamos a abrir el expediente desclasificado de la tregua de Navidad. Para poder entender el milagro, primero hay que entender el sistema que intentó por todos los medios impedirlo. Y todo, absolutamente todo, empieza con frases como esta. Frases que están diseñadas para una sola cosa: convertir a una persona, aún igual, en un monstruo. Es la primera pieza, la fundamental, en toda la maquinaria de la guerra. Así es, la fábrica del odio. Porque antes de que un soldado apriete el gatillo, tiene que aprender a odiar. En esta primera parte vamos a ver justo eso, cómo se programa, de forma sistemática y desde arriba, la deshumanización del que está al otro lado. A finales de 1914, la idea de una guerra rápida y gloriosa ya era una broma de mal gusto. El frente se había estancado en esta cicatriz de 700 kilómetros que partía a Europa en dos. Una guerra totalmente impersonal, de puro desgaste, donde el enemigo no tenía cara. Era solo una sombra al otro lado del campo de batalla. Y la vida allí dentro era un auténtico infierno, pero un infierno compartido. Daba igual el color del uniforme, el barro, las enfermedades, el miedo constante a la artillería, era exactamente lo mismo para todos. En estas condiciones, la humanidad se reduce a lo más básico, a la supervivencia, y el otro es solo una amenaza abstracta que está al otro lado de esa carnicería que llamaban tierra de nadie. Así que, aquí está el punto clave. La deshumanización no es un daño colateral de la guerra, que va, es una herramienta necesaria para que funcione. Para que todo el sistema se sostenga, los soldados tienen que creer de verdad que los que están enfrente no son personas, que no tienen familias, ni miedos, ni esperanzas, sino que son simplemente el enemigo, el mal. Y esta comparación, bueno, es que lo ilustra a la perfección. Por un lado tenemos la religión oficial, la del obispo, que básicamente convierte a Dios en un general más de su bando. Y por otro, tenemos la fe real, la que se vive a ras de suelo, como la del sacerdote escocés Padre Palmer, que ofició una misa en latín para soldados de 3 ejércitos distintos, recordándoles que debajo del uniforme todos le rezaban al mismo Dios. Y en este contexto de odio fabricado desde los despachos y miseria compartida en el barro, ocurrió lo impensable. Un único acto, espontáneo, que desafió por completo a toda la maquinaria de la guerra. Es que la secuencia es casi de película, ¿verdad? La voz de un tenor de la ópera de Berlín, un tal Nikolaus Spring, se alza en mitad de la noche. Se está arriesgado a convertirse en un blanco fácil, pero en lugar de eso ofrece una canción. Y desde el otro lado, en vez de una bala, lo que recibe es una respuesta musical. En ese preciso instante, el guión de la guerra se rompió en 1000 pedazos. Y aquí está la clave de todo esto. La música triunfó donde la diplomacia había fracasado estrepitosamente. Daba igual que la letra fuera en alemán, la melodía de Noche de Paz era patrimonio de todos. Era un recordatorio de un mundo normal, de un hogar, de una cultura compartida que la guerra se empeñaba en borrar. Ahora vamos a ver cómo lo vivieron los que estaban allí. Porque esta historia no es ninguna leyenda urbana, ¿eh? Está construida sobre las cartas que los propios soldados enviaron a casa, y de hecho muchas de ellas fueron interceptadas por la censura militar. Es que este testimonio del cabo Ferguson lo resume todo. La incredulidad, la maravilla. El detalle del peluquero alemán es demoledor. Un acto tan normal, tan cotidiano, tan pacífico, ocurriendo en el epicentro del conflicto más brutal que el mundo había conocido hasta entonces. Demuestra lo rápido que se vino abajo toda esa fachada del enemigo. Y ojo que no fue un hecho aislado. A lo largo de kilómetros y kilómetros de frente se repitieron estas escenas. Se intercambiaron recuerdos, direcciones, cigarrillos por botones. Se enterró a los muertos con honor, juntos. Y sí, incluso se jugó al fútbol en plena tierra de nadie. Durante unas horas, estos hombres desobedecieron la orden de matarse y obedecieron a algo mucho más profundo, su propia consciencia. Pero claro, este momento de humanidad era para el alto mando un acto de insubordinación masiva, una amenaza existencial para la guerra en sí misma. Así que la reacción fue inmediata y fue contundente. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Desde la perspectiva de un general, un soldado que ve al enemigo como un ser humano, es un soldado que va a dudar antes de disparar. La empatía es el mayor enemigo de la disciplina militar. Por eso, la tregua no se vio como un milagro, sino como un fallo catastrófico del sistema que había que corregir de inmediato. Las medidas que tomaron fueron frías, calculadas.
Al año siguiente, en 1915, la artillería recibió órdenes explícitas de bombardear las líneas enemigas justo en Nochebuena, para que no hubiera ni un segundo de silencio. Se aceleraron las rotaciones de tropas para que no pudieran crear ningún tipo de lazo, y por supuesto se impuso una censura férrea. Había que asegurarse de que algo así no volviera a ocurrir. Jamás. Y esta anécdota, que puede parecer absurda, es terriblemente reveladora. La de un simple gato, que no entendía de fronteras y que cruzaba de una trinchera a otra buscando comida o un poco de cariño. Pues bien, fue visto como un traidor. Su ejecución por espionaje es el símbolo perfecto de la locura de un sistema que no puede tolerar que nada ni nadie cruce la línea que ellos han dibujado en el barro. Y todo esto nos lleva, claro, a una reflexión final. ¿Qué significa la tregua de Navidad hoy, en pleno siglo XXI? ¿Hemos aprendido algo de aquellos hombres que se atrevieron a darse la mano en mitad del fuego? La guerra ha cambiado por completo. La tecnología ha creado una distancia inmensa entre el combatiente y su objetivo. El soldado de 1914 podía verle los ojos a su enemigo. El operador de un dron hoy en día ve un punto, un píxel en una pantalla. La proximidad hizo posible la tregua. La distancia, en cambio, facilita justo lo contrario, ese desapego, esa deshumanización que los generales de 1914 tanto deseaban conseguir. Y esa es la pregunta que nos queda flotando en el aire. Si los soldados ya no comparten ni el mismo suelo ni el mismo cielo, si el enemigo es solo una firma de calor en un monitor a miles de kilómetros, ¿queda algún resquicio para que una canción compartida pueda, una vez más, silenciar las armas?